Bocha, Josh o Matiti, bienvenidos a este directo de jueves de las plumas de Seymour. ¿Cómo estáis? Yo soy Plumas y voy a ser vuestra... Quería inventarme algo que fuese acorde con el tema de hoy, pero la verdad es que no se me ha ocurrido nada, así que voy a ser vuestra anfitriona por el resto de la tarde. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Qué gusto veros. Hola Pichu, hola Waxen, hola Pire, ¿qué tal? Hola Nana, ¿cómo estáis? Yo estoy muy contenta, la verdad, de poder haber hecho este directo porque lo tuvimos que cancelar la semana pasada porque no había voz, no había. Yo me transformé en la Sirenita de forma involuntaria, y eso que es una de mis películas favoritas, pero no deseaba yo ser Ariel. Me hubiera encantado ser Úrsula, en este caso, para tener un vozarrón espectacular, pero no tenía voz, estaba muy malita yo y... se fue. Yo creo que aún se me nota que estoy batallando como en la parte de atrás del cráneo. Todavía hay un poquito de resfriado, pero debo decir, Bocha, hoy quiero confesar, como decía la Piquer. Hola, Uloco, how are you? I really appreciate that you come to every single stream. I think I rarely tell you, but thank you. Honestly, thank you for your support. Como os decía, hoy quiero confesar. Quiero confesar que en el lugar en el que vivo, ya sabéis que vivo en el norte de España, Galicia, que es todo lo concreta que voy a ser, pero o sea, está diluviando. Hace frío, o sea, yo estoy en manga larga y vaqueros largos. Y estamos a... ¿Qué día es hoy? 16 de mayo. Feliz es exactamente la palabra que a mí me define, porque voy a hablar de caballos. Tengo aquí mi choi calentito, mi té calentito. ¡Hola, no te ras! Y encima hace frío fuera. Baby, it's cold outside. Estoy tan contenta en estos momentos. Es un momento, claro, sí, después de Escocia es un juego de niños. Y ¿sabes qué, Waxen? Gracias por mencionarme Escocia, porque me ha pasado una cosa bastante curiosa, y es que hacía mucho tiempo, la vida, no sé, que yo no me ponía este suéter, pero la última vez que me puse este suéter y estaba este fondo, yo estaba viviendo en Escocia y me ha dado como un... Es una especie de suerte de déjà vu. Flashback tampoco, ha sido un... no sé, me he acordado de los momentos bellos vividos en Escocia, y la verdad es que pues también me ha gustado. Me ha gustado porque, Bochat, yo no sé si... no hemos hecho vídeo este año, pero el pasado veintitantos de abril, creo, yo no sé cuándo es el cumpleaños de Twitch, pero el pasado 10 y algo de abril se cumplió el 4º aniversario de este proyecto en Twitch. Las Plumas existe desde 2014, pero fue en abril del año de nuestro... del año de Nuestra Señora Jura Mazda 2020 que yo abrí este Twitch, y han pasado 4 años. Eso es una carrera. ¿Dónde se han ido esos 4 años? Capa chao. ¿Y por qué no hubo vídeo? ¿Por qué no lo celebré online este año? Porque tuve la grandísima suerte de celebrarlo con vosotros, en vivo y en directo, en la vida de verdad. O sea, la del otro lado de las pantallas. Hicimos un encuentro en Madrid para ver la exposición de manuscritos persas de la Biblioteca Nacional. Y yo aún me estoy recuperando, ¿vale? O sea, yo pienso en ese fin de semana y se me alinean todos los chakras del cuerpo. Yo pienso en que os estuve allí conmigo, que estuve viendo de primera mano y escuchando las voces de aquellos que estáis aquí metidos en esta cajita todas las semanas. Y es que es un sentimiento, es muchas cosas. Es un sentimiento de una gran responsabilidad, pero también de un cariño tan grande, un cariño que sobrepasa muchas cosas. eh, una dedicación, un ser incondicional para estar allí, que hubo gente que vino de todas partes de España, que vino Humberto, Bachá, vino Humberto, el de So You Think You Can Rule Persia, vino Humberto desde Oxford, nada menos, y es que era una gran sorpresa, que yo sí lo sabía. Bueno, vino Hojas del Bosque también. Yo no sé qué he hecho para ser tan afortunada, de verdad, pero gracias, gracias y gracias un montón de veces. Ojalá haya una próxima muy pronto, porque sí que es verdad que a mí lo único que me previene de hacer otra próxima es que yo considero, esto es mi cabeza solo, que yo considero que tiene que haber algún motivo por el cual nos reunamos. Por ejemplo, la exposición está en Madrid. Ya nos dijo el novio de Leti que se iba a poner él en su pueblo a levantar así un libro de manuscritos persas para decir, ya tenemos excusa. ¡Humberto! ¡Hola! Sí, sí, grande Humberto, literalmente te saca una cabeza. Sí, Humberto es grande. Es grande en muchos sentidos. Hola, ¿qué tal, Segismundo? Segismundo dice que el otro día, leyendo mis apuntes de arquitectura del siglo XIX, vi la palabra orientalismo y me acordé de ti. Ya bebo yo sola. Hola, Jersey, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, os voy a contar otra cosa, que esto ya no es, no es tan... esto no me pone en un buen lugar, pero para eso estamos, ¿no? Yo he intentado... Yo he intentado hacerme en mi casa y con un kit bastante cutre, pero quiero enfatizar la palabra cutre, yo he intentado hacerme el masala chai. Masala chai es como erróneamente le decimos en Occidente al chai latte, que es este té, es esta mezcla de especias con té negro tradicional de la zona de India y otros países de Asia Central y del subcontinente asiático. No ha salido, o sea, no está malo, porque no está malo, pero no ha salido bien, evidentemente. Entonces aquí estaba yo suspirando por aquellos masala chai que yo me tomaba en Irán, que eso olía a especias que tiraba de espaldas, que era una auténtica maraviglia pescadiglia, y esto no lo es, esto no lo es. No estoy triste porque insisto que está rico. A ver, este negro con una mezcla de especias cutre. Yo no le pongo canela al mío porque no me gusta. Demasiado, la canela es como muy... tiene un aroma muy intenso, es una especia muy potente y para mí siento que se come el sabor de las cosas, pero pues eso, que no es masala chai, ¿vale? Yo aquí en mi fantasía de que puedo hacer cosas... yo no me, o sea, el gen del yo puedismo. ¿Alguien más tiene el gen del yo puedismo? Yo en general no, pero con esto me ha dado. Dice Waxy que necesitamos un jangueo solo de test por el amor de Jura Mazda. Vale, vale, yo os lo prometo. Yo té de especias cutres. O sea, es que. Mira, Pire, a mí hay pocas palabras en el español que me gusten tanto como cutre. Cutre creo que define a la perfección una forma de vida, una forma de ser, un estado de la materia que no tiene otra palabra, no es tacky, no es awkward, no es naco, no es... cutre, es cutre. Pocas palabras tan increíbles tiene el español, os lo digo. Pues ya, hoy vamos a salirnos un poco de la planicie irania, ¿vale? Hoy vamos a extendernos al mal llamado mundo islámico porque, dejadme que os cuente una cosa, que muchas regiones del mundo compartan una religión quiere decir que tienen algo en común, pero no quiere decir que la historia sea la misma siempre. Y de hecho, esto no sé si lo sabíais, pero la denominación de mundo islámico es algo que se está batallando mucho últimamente en la academia porque, evidentemente, no es lo mismo Al-Ándalus, el norte de África, la planicie irania, el centro, la parte de Asia Central o los países de África Central. Evidentemente no es lo mismo, entonces no se puede hacer historia del mundo islámico así como, ¡ala! Es como hacer historia del mundo cristiano, ¿no? Donde no nos cabría en la cabeza eso. Entonces ya es un término que se está debatiendo bastante, pero del tema que vamos a hablar es una maravilla para mí. ¿Por qué? Esto lo hemos comentado en muchos otros directos porque siempre acaban apareciendo los animales. Yo soy increíblemente bichera y vosotros también. O sea, yo cuando propuse este directo a mis patrons, vamos, salió el primero y sin ninguna duda, porque nos encantan los animales y en concreto los caballos. Yo soy la justificación de que los estereotipos están ahí por un motivo y es que soy una niña caballo, horse girl, que se dice en inglés, de los pies a la cabeza, ¿vale? Ese estereotipo tan grande de ¿a las niñas les gustan los caballos? Sí, sí, yo he visto 1500 veces la película de Barbie, la magia de Pegaso. Yo he tenido multitud de caballos y unicornios y pegasos y de todas las formas y de todos los colores. Yo he montado a caballo, he estado viviendo en lugares donde tenían caballos, gracias a Dios, y amo los caballos. Pero es que yo no soy la única, porque había mucha más gente en la historia que sabía mucho más y mucho mejor de los caballos y también los quería más que las personas, como dice Basel. Hola, Sohrab, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, muy contenta aquí con el masala chai cutre. Como era tan cutre, lo he puesto en la... Esto, échame, el coti del té. Como me ha salido tan cutre, lo he puesto en la taza del Spellcaster, la taza del maná, para darle así con un poquito de presencia, porque yo he hecho la mezcla. O sea, os juro que yo esto me lo he currado. Es mentira, no me lo he currado. Me lo tengo que currar más. Me lo tengo que currar más, pero yo he hecho la mezcla en un pote y cuando he visto que esto no había forma santa de salvarlo, porque esto estaba en la taza esta que tengo yo transparente, porque se tiene que beber en vaso de vidrio para que se aire un poco mejor, tontunas mías. Y cuando he visto que esto no podía salvarse, he dicho, bueno, pues lo metemos en la poción de los spellcasters, porque una es spellcaster a muerte y así es más bonito y así queda con el fondo, ¿no? No sé. En fin. Furusilla. El arte de la equitación. Hoy vamos a hablar
pues de caballos y de equitación y de personas cuidando a caballos. ¿Por qué os digo que nos vamos a salir de la provincia irania? Porque en concreto vamos a hablar de dos áreas. Una es el Egipto mameluco, que es un guilty pleasure para mí. O sea, amo la historia de los Mamluk en Egipto. Me parece que es una de las más interesantes que tiene. O sea, a mí me gusta Egipto por todas las razones erróneas, ¿no? Pero me parece que es un periodo muy bonito y súper interesante. Y por lo menos yo sé entre poco y nada. Así que cualquier oportunidad que yo tenga de salir de mi zona de confort, que es la planicie irania, encantada de la vida, eso sí, con manuscritos, porque una se tira a la piscina, pero igual no tanto. Vamos a hablar del Egipto mameluco y aunque vamos a mencionar algunos autores que escribieron en persa, no vamos a quedarnos allí, porque el guión de hoy lo he hecho en base a un manuscrito en concreto que está en la biblioteca británica, la British Library, en Londres. Entonces, incluso diría más, es que no vamos a hablar de literatura persa, vamos a hablar de literatura escrita en árabe. Así que no tengo ni la más remota idea de lo que dicen estos manuscritos porque no soy capaz de leer ni una sola palabra. Yo estudié 4 años de árabe cuando estaba en la universidad y se han ido completamente, ¿vale? O sea, se han evaporado. El persa que entró se llevó el árabe que quedaba y todos fuera. Todo fuera. Yo no sé nada de nada. ¡Madre mía! ¡Robot soviético! ¿Cómo estás? ¡Wow! ¿Qué de tiempo sin verte? Madre mía, pero vaya flashback. Vaya flashback a pandemia, me atrevería a decir. Incluso, ¿cómo estás? Espero que esté todo bien. Em, pero bueno, ya sin más dilación, vamos a empezar con. Uy, madre mía, tengo muchísimas imágenes, ¿vale? Pero casi todas son del manuscrito, pero os voy a poner la imagen que va a ser la portada de uno de los. Esta no es, 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 esta no es. Esta sí es. Esta es una imagen de un manuscrito copiado que digo copiado porque no es el original, pero esto es la imagen que corresponde a la anatomía de un caballo. Y me parece increíble porque tiene, como veis, todas las anotaciones y son muy, muy, muy precisas. O sea, va muchísimo al detalle, aparte de que el dibujo me parece increíble. Y así además vosotros también tenéis la oportunidad de ver otros manuscritos que no sean los producidos en la planicie irania, que a mí también me parece súper interesante porque dejad que os diga una cosa. La tradición de ilustrar manuscritos no es algo que se invente en Irán, sino que en la península arábiga ya hay una tradición previa, sobre todo, de ilustrar enciclopedias para animales. O sea, enciclopedias con recopilaciones de animales, enciclopedias de bestias. ¿Por qué no es un bestiario? Plumas, bueno, es más un trabajo enciclopédico, pero sí, podríamos decir bestiarios. Y a mí me encanta que veáis esto porque pues es distinto, ¿no?, a lo que solemos ver normalmente. Entonces, os cuento. De lo que vamos a hablar hoy es el arte de la furusiyah. Y furusiyah es una tradición literaria sobre libros que van sobre caballos, pero no solamente de caballos y ya, o sea, no son historias relacionadas con caballos, no son ficción, sino que tiene que ver con el cuidado, la trata, el comercio y en general el comportamiento de estos animales. Yo voy a decir que esto es increíble muchas veces, ¿vale? Ya os voy avisando que se viene la caballoturra, se viene la jorseturra, Jorge Luis. No sé si habéis visto este chiste, yo es que ya tengo un saco de años encima, pero mamá, puede salir Jorge Luis a jugar, pues eso. Los que hayáis oído ese chiste, por favor, congraciaos conmigo y no os riáis si no hace falta, pero sonreíd. Sonreíd si os hace ilusión. Bueno, entonces, os contaba que la tradición de la literatura árabe de escribir sobre caballos eh, es muy, muy antigua y de hecho data de bastantes milenios antes de que apareciera el Islam en forma de poesía. La poesía ya se habla de estos animales. Y además, sobre todo, los primeros escritos y los primeros poemas tienen que ver con la medicina veterinaria. Muchos casos, la verdad, tiene que ver también, o sea, está conectada con la medicina que se hacía práctica. Es que claro, estoy pensando cómo os digo esto. Con la medicina que se practicaba en los humanos.
¿Y esto por qué es? Porque el origen de esta literatura, o sea, no quiero decir que sea la misma práctica, sino que se dividía más o menos igual. ¿Por qué? Porque el origen de este interés en las zonas de habla árabe, las zonas que se conocen como áreas de la zona preislámica, se adoptó de fuentes tanto griegas como bizantinas. Y de hecho, ¿por qué digo bizantinas, griego-bizantinas? Porque los griegos, luego los bizantinos, que siguen siendo griegos, por lo menos para ellos, bueno, romanos más bien, son los rumi, ellos toman ese conocimiento y lo mantienen en los manuscritos del siglo IX, décimo, más o menos, ¿no? Y de hecho, la fuente inmediata de compilación para la Furusiyá es un manuscrito de origen bizantino recopilado sobre veterinaria que se llama Hippiatrica. Hippiatrica, que se escribió originariamente alrededor del siglo V o VI y no sé si lo he dicho bien porque yo no leo griego, lo siento muchísimo, y de hecho la palabra para doctor de caballos en árabe, que es baitor, viene de el griego, que es hippiatros, y parece que tiene que ver de ahí, que vosotros igual pensáis, pues que no se parece mucho a plumas, y a mí me encantaría saber un poco más de filología para explicaros por qué viene de ahí, pero yo aquí me dedico simplemente a transmitiros la información. El primer tratado que tenemos en árabe sobre el cuidado de los caballos se escribió en época de los abbasíes. Es obra de un autor que se llama Ibn Aji Hizam en, pues os digo, época abbasí. Y este hombre era comandante militar y además digamos, el líder de los establos, el coordinador de los establos del califa al-Mutadid, que reinó entre el 892 y el 902. Este hombre, Ibn Hizam, fue el autor del Kitab al-Furuziyya Bal-Baitara, que es el libro de la equitación y la medicina veterinaria, o sea, es decir, como la veterinaria de caballos, la hipiatría, que de hecho lo tengo aquí apuntado en inglés, pero no sé si se escribe así Creo que en español es hipiátrica, pero no estoy segura. Justo, hipiatric, ¿vale? Que es la parte de la medicina que se ocupa de los caballos, hipiatría. Creo que se dice así. Voy a buscarlo para estar segura, por eso lo tengo apuntado en inglés. No, hip, hipiatrica. No tiene acento, así que no es hipiátrica, es hipiatrica. Vale, pues mira. Bueno, hipiatrica, ¿vale? No, sería en griego o en árabe. Y y este es uno de los primeros manuscritos, y este manuscrito se copia muchas veces y se repite mucho. Como ya hemos visto en otras ocasiones, sobre todo con manuscritos que tienen que ver con ciencia, lo que suele ocurrir es que hay un manuscrito que podríamos considerar, entre comillas, original, en el sentido de que es de los primeros que aparecen en una lengua, en este caso en árabe, y este se copia muchas veces, pero las copias no son exactas, es decir, no es una copia literal, sino que cada autor va añadiendo un poquito más de su cosecha hasta que se crean auténticas enciclopedias muy voluminosas, es decir, incluso en varios volúmenes separadas, que tienen como un poquito de cada casa. Esto lo comentamos cuando... Uy, perdona, Luluyun. Esto lo comentamos cuando estuvimos en la exposición, pero es una práctica muy habitual, que cada uno o corrija, comente lo que ha hecho un autor previo o un autor el que se está basando. Hay veces en que los autores nos dicen que lo han hecho, es decir, en la introducción o quizá incluso el propio título puede ser comentario a tal libro de tal autor, pero muchas otras pues no hay ninguna necesidad en que ellos lo digan, así que simplemente lo reescriben y mientras lo están copiando pues agregan cosas de su acervo propio o corrigen ciertos párrafos que ellos consideran que no están del todo acertados, y es una práctica muy interesante porque así se hace la ciencia, sobre todo entre comillas, en el mundo islámico, es una práctica muy habitual. Y me gustaría saber, aquí lanzo una pregunta a mis bachá, que son mucho más listos que yo y controlan bastante más historia de la ciencia que yo. ¿Esto se hace así en otras partes del mundo? Es decir, ¿es una práctica tan común que exista un volumen, un libro, y que otros autores lo tomen y lo reescriban a veces, le añadan cosas, le quiten otras cuando lo están copiando? Contando porque estoy muy, muy, muy interesada. Bueno, os contaba que el primero de los libros es el Kitab al-Furuziyya Bal-Baitara. Y después tenemos otro autor, digo que este es el primero porque es del siglo IX, casi siglo X. Y luego tenemos a otro autor que es Ibn al-Nadim en casi el siglo XI, pues sigue siendo el siglo X. Hay unas fuentes, perdón,
Pero no, estos no son libros, o sea, él no escribe, Ibn al-Nadim no escribe libros sobre hipiátrica, que dice Pichu que le sale el contile, a mí me salía así, pero bueno, yo lo digo hipiátrica, perdón si lo digo mal, sobre veterinaria de caballos, en el que hay un informe de Ibn al-Nadim que registra la disponibilidad en la biblioteca de Bagdad de varios tratados sobre caballos y medicina veterinaria copiados en árabe, pero atribuidos a autores griegos. Que a mí también esto me parece... Yo aquí veo un hilo de una campaña de Dungeons and Dragons, de una novela, de una serie, de todo, ¿no? Y... ¿por qué os digo que vamos a hablar de...? Bueno, vamos a cambiar otro... Este ya es del manuscrito del que vamos a hablar. Esta ilustración me parece chulísima, la verdad. Esto podría ser la portada de un libro de fantasía que yo me leería. Vamos, de cabeza. La disciplina alcanza su ápice, o sea, su máximo exponente, en el Egipto mameluco durante el siglo XIV. Y entonces, ¿qué es la furusiyya? En un sentido estricto del término, la literatura... Uy, que no me sale. Eso es que me hace falta té. En un sentido estricto de la palabra, la literatura de furusiyya comprende los trabajos de profesionales, normalmente con un pasado militar, o que viven en un área de influencia mameluca o que tienen lazos con el sistema, o sea, con el acervo cultural y político de los mamelucos. Estos tratados, no obstante, datan y mencionan otros escritos que datan del principio, o sea, de antes de que llegaran los mamelucos, en estrategia militar. O sea, que ya veis que los caballos eran tan importantes por el ejercicio de la guerra y normalmente los mejores veterinarios y los mejores profesionales eran personas que vivían con ellos todo el tiempo. El caballo no es un caballo que en el Egipto mameluco se utilice como ganado. Así como en ciertas zonas de la planicie iraní, incluso en Asia Central, sí se utiliza como ganado, es decir, la gente cría caballos para venderlos o para aprovecharse de su carne, su pelo, su leche. En Egipto y la península arábiga no es tan común. Entonces, estos animales son tan importantes porque primero son caros y segundo hay que hay que mantenerlos para el ejercicio militar en las mejores condiciones posibles. Estos tratados de los que estoy hablando en Egipto, en el Egipto mameluco, podrían estar en verso o podrían estar en prosa, depende. Parece que no hay una preferencia. Y el que está escrito en verso más famoso, cuidado con esto, es uno de un señor que se llama Taibuga al-Baklamishi, apodado al-Yunani. Que si habéis estado aquí un poquito alrededor y os acordáis de cómo llamo yo a algunas personas, Yunani quiere decir el griego. Esta persona no sabemos si es que venía de Grecia de verdad, si es que venía de la parte considerada en aquel momento Bizancio, no lo sabemos. Pero en este momento él escribió hacia 1368 un poema que se llama Al-Tulab fi Ma'rifat Rami al-Nushab. No he encontrado la traducción, la verdad. Esto no sé lo que significa, no me la apunté, perdón. Pero para este momento la disciplina de la furusiyya ya se había desprendido bastante de aquel origen bizantino que hemos comentado que tenía, y la veterinaria y la medicina estaban más centradas en el arte militar, como os digo, porque también el ejército mameluco se compone en gran parte de jinetes, es decir, la parte de caballería es muy, muy importante. La furusiyya tiene 3 categorías básicas, que esto yo sé que a vosotros os encanta. Vamos a ver otro... Mira qué cosa. Luego os cuento qué manuscrito es que lo tengo aquí un poquito más adelante en el guión. Pero yo sé que a vosotros... bueno, os lo voy a decir. Esto es de... Un segundo. Un momentito. Vale, este es el trabajo, el Nihayat al-Sul wa Alumniya fi Ta'alum A'mal al-Furusiyya. Un final o una conclusión a las preguntas y deseo de mayor conocimiento al respecto de aprender sobre los diferentes ejercicios de la equitación. Sí.
Es muy largo, ya lo sé. Y esto, la fecha de completación, es decir, la fecha de término, es el 10 de Muharram del 737, que lo situaría más o menos en el 25 de julio de 1371. Y el colofón nos da el nombre del escriba, que es Ahmad ibn Omar ibn Ahmad el egipcio, o sea, al-Misri. Y aunque el escriba era egipcio, no se sabe si esto estaba copiado en Siria o en Egipto. Y por si a alguien le interesa, el manuscrito este es el MS-18866 de la British Library. Está todo está digitalizado en la biblioteca virtual de Qatar, de la biblioteca de Qatar. Es espectacular esa página. Si me acuerdo en un momento os la copio, porque ahí tenéis un montón de cosas si os interesa. Vamos a lo de las categorías, que como digo, a vosotros estas cosas os gustan mucho. De hecho, disfrutasteis muchísimo con lo de los sueños y las 3 categorías. Ay, perdón, que tengo algo en el ojo. Lo siento mucho. Voy a salir de cámara porque soy consciente de que a muchas personas les da como y que nos toquemos los ojos. Perdón, es que es un acto reflejo. A mí no me da cosa, pero entiendo que a los demás sí. Pido perdón honestamente. Como os decía, las 3 categorías básicas de la furusilla son la equitación, que incluye tanto los aspectos veterinarios como, es decir, los aspectos veterinarios de cuidar bien el caballo, lo que se conoce como hipología, y la manera adecuada de montar estos caballos, lo que sería ya la técnica ecuestre como tal. Esa es la primera, la equitación, la arquería montada, es decir, el tiro con arco montado a caballo, y las justas, porque eso de las justas les gustaba también en el mundo islámico y concreto en el Egipto mameluco. ¿Alguien ha visto Destino de Caballero? Pues una cosa así. De hecho, estos dos caballeros... Hola Eric, ¿qué tal? Estos dos caballeros que tenemos aquí delante están justando. Pero ¿y las lanzas, plumas? No te preocupes, que yo tengo gente con lanzas. Tengo gente con lanzas y tengo gente con chispa. Aquí están, ¿no? Aquí tenemos la versión del Egipto del siglo XIV, Destino de Caballero. Peliculón, por otro lado. O sea, no estoy preguntando, es una afirmación. Destino de Caballero, efectivamente, justo ahora están ajustando. ¡Tarata, tarata! ¡Hey! Salud por el capitán. Os invito a brindar conmigo por nuestro capitán. Hola Serapis, ¿qué tal? Pues estoy muy contenta de que estés aquí porque has llegado en el momento adecuado. Estamos empezando a hablar de caballitos y estoy muy contenta. ¿Cómo estás tú, Serapis? ¿Cómo te trata la vida últimamente? Eric, ¿sigues trabajando? Porque si es así, me da a mí que vas a tener que dejar de prestar atención y mirar a los caballos, que son mucho más simpáticos. A Eric un día lo despiden por mi culpa. Vale. Como os decía, tenemos estas 3 categorías, ¿no? Equitación, tiro con arco a caballo y aquí lo llaman justando, bueno, y las justas. Luego hay un autor que se llama Ibn Qayyim al-Jawziyya, perdón, que añade la lucha con espada en lo alto de un caballo como una 4ª disciplina que se llama al-Furusiyya en 1350. No sabemos hasta qué punto esto se estableció, pero me parece interesante, ¿no? Porque ¿por qué no se incluiría también el luchar con espada en lo alto del caballo si tenemos el justar, que es luchar con lanzas, y el tirar a caballo? Tirar un caballo desde un caballo, ¿qué me pasa en la cabeza? Tirar con arco desde el caballo. Y luego otro autor que se llama Ibn Hisham, el que os he mencionado antes, el primer tratado que consideramos como el original sobre la furusiyá en árabe, decía que hay en realidad 3 aspectos, o sea, 3 categorías de la furusiyá. Es claro, mastery. Uy, ¿cómo se traduce mastery en dominación? Pues que dominación suena a dominación en un momento. La maestría, ¿vale? La maestría o el dominio total de el montar a caballo, del arte de la equitación. La maestría del uso de todo tipo de armas a lomos de un caballo. Y luego, más importante, la valentía. Ese es el tercer fundamento de la furusiyá, según este autor del siglo IX, y a mí me parece genial. Porque hay que ser muy valiente para hacer muchas cosas. Hola, Hispablando, ¿qué tal? Me parece maravilloso. Entonces, a ver, que nos hemos liado un poco. El original, el señor original, que es Ibn Ahi Hizam, decía que
dominio total de la equitación, dominio total de todas las armas a lomos de un caballo y valentía. Esos son los 3 principios de la furusilla. Pero los que tenemos más extendidos en los manuscritos, sobre todo a partir del siglo XIV, son la equitación, que incluye tanto el cuidado del caballo como la monta y el dominio de las artes ecuestres, el saber tirar con arco desde el caballo y poder participar en una justa. Y luego hay otro autor que le añade el uso de espadas también. En Irán tenemos nuestra parte también de esto. Tenemos... Uy, perdón, que quería quitar yo... Os voy a enseñar esta, ahora que estamos hablando de Irán, porque este es un folio del siglo XVI individual que representa a 3 caballos y no sé si veis que uno de ellos es que igual está muy... es que igual está muy petito. Voy a intentar hacerle un poco de zoom, ¿vale? No sé si veis que uno de ellos tiene en el cuello, el primero que tenemos, el que es un poquito como de color caoba, que es un poco, es el que tiene como la capa valla o algo así, sí, aquí os lo puedo enseñar. Veis ahí que tiene hay un hilo, hay una especie de cuerda que parece que esté atado al pie del caballo blanco que está detrás. Aquí hay posibilidades, aquí hay varias posibilidades. Una de ellas es que ese nudo realmente sea una ilusión óptica que está ahí porque lo están agarrando con un lazo. Acordaos de cuando Rostam fue a buscar a Rash, que tuvo que atraparlo con un lazo alrededor del cuello. O la otra es que este caballo que tenemos delante, el del caballo bayo, valga la redundancia, sea en realidad un potrillo, es un potro que va agarrado a la pata de su madre para que no se pierda con otros caballos, porque esto sería un criadero más grande. ¡Hola, sacerdotisa! ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esa pedazo de show. Madre mía, 35 meses ya, te como la cara. Entonces podría ser que este que tenemos delante fuese el potro que está enganchado a su madre, que es la yegua blanca que está detrás. No lo sé, yo he leído varias interpretaciones, a mí me valen cualquiera de las dos porque, bueno, considero que podrían ser válidas, ¿no? Os comentaba que en Irán, en la planicie irania, también tenemos un equivalente a la furusilla, que es el Faraz-Nameh. El Faraz-Nameh es, digamos, la versión persa de la furusilla. Este se puede datar, además, con bastante precisión, hacia el siglo, perdón, me estaba leyendo mis notas, a partir del siglo XIV en adelante. Pero con los safavíes esta tradición vuelve, como que gana mayor popularidad. De hecho, por eso he puesto esto, los caballos a los safavíes les encantan y este folio, como os digo, es una ilustración independiente. Esto se hizo para ser vendido por separado y además me gusta porque os puedo enseñar una de las primeras obras que tenemos en las que se aprecia el arte por el arte y no hace falta que esta ilustración esté acompañando ningún texto. Está en papel, sí, pero simplemente es una ilustración bonita de unos caballos que tú podías comprarte, además probablemente en Esfahan o alrededores, Esfahan, Tabriz o Qazvin. Sí, Esfahan, Tabriz o Qazvin, que son las capitales de los safavíes, y llevarte a tu casa y colgarla en la pared. Entonces, es muy interesante ver cómo existe la práctica de la furusilla en Irán, pero no es tan popular hasta, pues eso, a partir del siglo XIV, más o menos, cuando empieza a ganar popularidad en el Egipto mameluco, como parece que lo quieren replicar, pero realmente es a partir del siglo XVI cuando toma su mayor fuerza. Hay un tratado escrito por Abdallah Safi que se conoce como el Bahmani Faraznameh, o sea, el Faraznameh de Bahman. Y dice, este es de 1407, y se supone, dicen los expertos, que ahí hay un capítulo que le pertenecía a una obra anterior, escrita en el siglo XII, pero que está perdido el texto. No lo sabemos. Sí que es verdad que, de ser cierto, eso querría decir que, aunque no fue tan popular, sí que había una parte de la literatura que se dedicaba exclusivamente a los caballos y a su estudio. ¿Qué ocurre? Que en Irán en general es mucho más popular lo que es la enciclopedia completa, lo que sería un equivalente a una Jaib al-Mahlukat, un libro de las maravillas, donde no solamente hay un animal y todo el libro está dedicado a ese animal, sino que están todos, e incluso los que no existen, como los caballos con cabeza de cocodrilo, los caballos con cara de tontos que vimos allí en la exposición, o los árboles que dan personas. Hasbin y esas movidas. Luego hay otro
Hay otro manuscrito que también se ha querido datar en el siglo XII, que podría pertenecer también a un manuscrito un manuscrito en persa, pero no está demasiado claro. Muchos de los tratados que encontramos en persa son traducciones del árabe, o sea, no es que ellos creasen los originales, sino que tomaban el árabe y lo traducían ellos. Y hay un trabajo pequeño que se atribuye a Aristóteles, que es una copia persa traducida al árabe. Aunque también, que esto a mí me pareció súper interesante, hay tratados escritos en persa, pero que no vienen del árabe, es decir, no vienen de la parte más occidental de este mundo islámico, sino de la oriental, vienen del hindustani o del sánscrito. Y aquí yo tengo una pila de nombres que me he apuntado porque me parecen súper interesantes, pero que no os lo voy a decir. Pero mira, por ejemplo, tenemos uno en 1520, otro en 1722, otro en 1365. Hay mucho manuscrito, pero insisto, casi todo es copiado. Nosotros ahora vamos a volver de nuevo, vamos a viajar a el Egipto mameluco, porque vamos a hablar ya un poquito con propiedad del arte de la furusilla allí. Me acabo de dar cuenta de que no os he dicho de dónde viene el nombre furusilla. Furusilla deriva de la palabra árabe faras, que quiere decir caballo, y foris, por lo tanto, es jinete o caballero. Entonces, furusilla, faras, ahí está. Hay un investigador que se llama David Ayalon, que es el que ha hecho, por lo menos hasta donde yo he investigado, es una de las personas que más ha trabajado sobre este término, sobre furusilla, y de hecho es él el que acuña una forma de llamar a esta literatura que son los tratados de furusilla, pero como en un sentido bastante amplio, porque bastante a menudo estos libros, estos tratados, no tratan únicamente de ejercicios de la equitación, sino, como os he comentado antes, tienen que ver mucho con el mundo militar. Pero ¿qué pasa? Que cuando un animal está tan inherentemente conectado al mundo bélico, como es el caso del caballo y de otros équidos, recordad, ahí están las mulas, los burros y los onagros y derivados, pero en concreto en este caso estamos hablando del caballo. Claro, siempre es interesante ver un poquito estos tratados militares que consideran muy importante que un jinete sepa identificar cómo está su caballo. Estamos hablando de salud, estamos hablando de condición física, estamos hablando de un montón de cosas, y a mí eso me parece increíble. A mí me parece espectacular. Y he disfrutado mucho leyendo a Ayalon. Luego os dejo en unos títulos por allá en el Discord bandido. Y de hecho, la definición que utiliza de furusilla este académico es de otro autor que se apellida Poliak, que dice que la furusilla son las cualidades que se consideran esenciales para el perfecto jinete. Furusilla podría definirse como una cultura física, más allá de cualidades caballerescas. Entre sus ramas encontramos el uso correcto de los arreos y los... Uy, ¿cómo se dice esta palabra en español? Espuelas, joder. Los arreos, las riendas y las espuelas. Una maestría para identificar las diferentes razas de los caballos y los breeds, ¿no? las crianzas un poco, ¿no? Para identificar también los pura sangre. Pero además tenemos boxeo. Bueno, boxeo, no es boxeo. Es que no tenemos palabra en español para esto. Wrestling. Wrestling es lucha cuerpo a cuerpo. Es lucha cuerpo a cuerpo, es luchar cuerpo a cuerpo sin armas, ¿vale? Entonces tenemos lucha cuerpo a cuerpo sin armas, ejercicios con lucha libre, eso es, gracias Eric. Ejercicios con lanza, preparación y uso de flechas y arcos y muchísimo más. O sea, para que veáis que lo que hay alrededor de los caballos es realmente una cultura. Es decir, hay un comportamiento y un modo de vida que no simplemente se trata de, identifico que este caballo es pura sangre, o de, a mi caballo le debe de pasar algo porque tiene la oreja así como caidita. No, es una forma de vida que está dedicada a personas que, valga la redundancia, viven así. Este es su mundo para el que entrenan y para el que tienen que estar preparados. Entonces, el hecho de que haya una sección literaria que se dedica solamente a esto, a mí me parece que es
fascinante y súper interesante. Vaya por delante que a mí me gustan mucho los animales, entonces imagínate, ¿no? O sea, ya había gente que amaba los animales. Una de las cosas, Bacha, voy a irme un poquito. Plumas, reflexión. Cuidado la persoturra, la reflexión turra. Una de las cosas que a mí más me gusta de la historia y la historia del arte es encontrarnos a nosotros mismos en el pasado. ¿Y con esto a qué me refiero? Porque no estoy hablando del presentismo de buah, soy yo literal. No, pero ver que en lo profundo somos muy parecidos. Es decir, muchas veces caemos en el error de que nosotros, como vivimos en este siglo XXI, somos la pera limonera, la última pepsicola del desierto y nos hemos inventado prácticamente que el sol sale por las mañanas. No es verdad. No es verdad y venimos de un mundo que ha hecho un esfuerzo tan grande, o sea, hay un pozo tan grande para que nosotros hayamos llegado hasta aquí, que es espectacular. O sea, ya aluciné en su momento cuando yo, en mi tierno curso de segundo o tercero de la ESO, no me acuerdo, me enteré de que en el siglo XII se estaba operando de cataratas a la gente. Y dije, te caes muerta en el siglo XII, pero ¿qué me estás container? ¿Qué me estás contando? Y el descubrir ese tipo de ciencias, ese tipo de tratados, este tipo de personas que vivían y criaban a sus caballos con el conocimiento que sí, que tenían a mano, ¿vale? ¿Por qué? Pues no conocían no conocían la existencia de los microorganismos, no tenían la capacidad técnica que tenemos ahora, pero aún así hacían lo que podían y sacaban el máximo de todo lo que podían para que sus caballos estuvieran en perfectas condiciones. A mí eso me vuela la cabeza. Y quien te dice caballos, te dice poesía, te dice forja, te dice cocina, te dice música, te dice vestido, te dice todo. Es increíble, la historia es fascinante, qué contenta estoy, maldita sea, con mi té cutre, con mis especias pochas y este manuscrito y qué felicidad más grande. No sé ni por dónde iba. Así, los mamelucos. Os cuento un poquito, os pongo en situación histórica. Los mamelucos reinan en Egipto y Siria entre más o menos 1250 y 1517, o sea, están ahí un buen rato. Están los safavíes ya medio instalados en el trono cuando esta gente decide que se retira del panorama y de hecho parece ser que la presencia de soldados viniendo de Occidente, es decir, los farongui o los extranjeros, los francos, entre comillas, parece ser que incentivó esa curiosidad ya innata que había en las artes militares a caballo. Porque además junta del pozo que ya existía, estamos hablando que existe la veterinaria, el ejercicio de la veterinaria ecuestre o equina desde el siglo X, pues encima además viene gente con técnicas, con cosas que tú no has visto hasta ahora, pero que te parecen muy interesantes, ¿no? Está esta gente con sus arreos nuevos, con su ropa de los caballos, con una forma de montar distinta, con una forma de combatir distinta. Qué interesante es eso. Procedamos a la observación. Entonces, esta llegada de gente del continente europeo parece haber estimulado el interés entre no solamente los mamelucos, sino otros círculos y otros núcleos culturales de Próximo Oriente. El entrenamiento de caballería estaba destinado para mejorar las habilidades de los soldados y no solamente, o sea, antes estoy haciendo mucho énfasis en el mundo militar, pero realmente también esto viene a servir un propósito de divertimento y de tiempo libre, porque las justas y los juegos ecuestres eran súper populares y se insertan dentro de esto. Es que os tengo que enseñar una cosa, me acabo de acordar. Se insertan dentro de este ejercicio de la furusilla porque a través del juego era como se entrenaba a muchos jinetes que después probarían sus habilidades en el campo de batalla, pero es que también esto se hacía delante de los espectadores. Es decir, esta gente eran atletas profesionales. Estamos hablando de los Djokovic y los Gasoles del momento, ¿vale? Había muchísima gente muy famosa que iba a ver a personas concretas hacer sus magias, porque para mí es magia cualquier deporte profesional, con caballos. Y esto es muy interesante, ¿vale? Porque había estadios e hipódromos construidos a propósito. Tú no gastas el dineral que cuesta un hipódromo si no lo usas muy a menudo. Os lo digo en serio, y más en estos momentos, porque además los mamelucos, otra cosa no, pero son gente que aguanta, ¿sabes? Son gente... Los mamluk soportan. Los mamluks son los de y la queso, ¿no? Pero ellos soportan muy bien y aguantan muy bien porque su historia es convulsa, es un poco...
no quiero decir, violenta, ¿vale? Es un poco violenta esta parte de la historia, focas violentas. Eso es de Destripando la Historia, lo de focas violentas, ¿vale? Os pido perdón porque soy un cóctel de referencias estúpidas. Entre el Jorge Luis y el focas violentas, madre mía. Como os contaba. Y es una... O sea, este ejercicio es una cosa que trasciende las clases sociales. Y me explico. Cuando se compraba un esclavo, y se compraba o de niño o de bastante jovencito, se le hacía pasar por un entrenamiento militar que lo preparaba para estar listo en caso de tener que servir a su amir en cualquier momento. Esto me parece. Y la educación básica de varias formas de combate y de desenvolverse, es que no sé cómo se dice la palabra en español, y de desenvolverse en la guerra, tenían que ver con la furusilla, tenían que ver con la equitación y estar con los caballos. De hecho, aprender furusilla y convertirse en un experto era ¡ojo esto! ¡Cuidado! Era la primera garantía de progreso en la jerarquía sociopolítica de los mamluks, porque los mamluks son mucho de meritocracia, ¿sabes? Y esto a mí... O sea, estamos hablando de esclavos, estamos hablando de gente que está en lo más bajo de la más baja... o sea, en el sótano, subsótano, ¿sabes? Tú tocas fondo y resulta que había un sótano. Y ahí están. Y sin embargo, a través del dominio de la furusilla, pueden medrar y llegar a ser alguien en el mundo de los mamelucos porque son un pueblo guerrero, es una cultura guerrera y además es una cultura muy centrada en su equitación. Insisto que a mí esto... Es que a mí esto me encanta. ¿Por qué? Porque veo muchas conexiones, veo muchas conexiones con el mundo de los Saka, con el mundo de los Parza, y a mí... Y porque me gustan los caballos, y es que no hay nada más. Hola, Klein, ¿qué tal? ¿Qué me dices, Eric? Sería interesante un estudio histórico que abarcase varias culturas y épocas de las justas y otros deportes ecuestres. Sí, ¿dónde hay que firmar? Sí, yo lo quiero. Yo no puedo patrocinar esa investigación porque no tengo un duro, pero yo apoyo con todas las fuentes que tengo, ¿vale? Yo llevo bibliografía y galletas. Y masala chai cutre. Va a traer cola esto del masala chai. Momento Lisa Simpson, sí. Y de hecho, muchos emires, gobernadores regionales y sultanes empezaron como esclavos y van escalando en la jerarquía en virtud de su educación militar recibida y la forma en la que la ejercen. Esto es increíble. Estamos hablando de que el progreso social en el Egipto mameluco se basaba en el talento para la furusilla, en el talento que tú demostrases a la hora de coexistir, trabajar y batallar con caballos. A mí esto me vuela la cabeza, o sea, el poder que tiene este animal... Es que soy la única que está emocionadísima, es muy posible, pero es que, o sea, este animal te puede hacer progresar y saber comportarte con él. Bueno. Y esto, claro, un interés tan grande es lo que hace que la furusilla se vuelva tan popular en la literatura, porque muchísima gente quiere dominarla y muchísima gente necesita leer y estudiar, y hay que formar a esta gente, porque sí, a la gente se la forma en el barro, pero a la gente se la forma leyendo y aprendiendo y estudiando y memorizando. Entonces, claro, realmente las habilidades ecuestres, tanto en la guerra como en tiempos de paz, son muy, muy importantes, porque... Es que os lo acabo de decir, la élite de los Mamluk valoraba esto por encima de todo. De hecho, mira, ejemplos. Taimur Bugha, que es un sultán que reina hasta 1486, era un jinete reputadísimo. Increíble. Y de hecho, la furusilla de los mamelucos, y por eso yo quería hablaros de los mamluk, incluye métodos de combate que no se habían visto hasta la fecha. Esta gente lleva lo que es el ejercicio de combate ecuestre a otro nivel. Me están naciendo en la mente 25 novelas de fantasía inspiradas en esto. Por favor, gente con talento, poneos a escribir. Yo os aporto bibliografía. Esto es que no se aguanta. Es que no se aguanta. De hecho, estas fuentes de Furusilla dicen explícitamente que era una ciencia en todo el sentido de la palabra y que cualquier persona que aspirase a ser un jinete o un caballero debía pasar por aquí, ¿no? Por leer estos tratados e informarse. Muy bien.
Y, claro, como os he comentado antes, ahí dentro de la Furusilla no solamente es el subirte encima de un caballo y tirar, no, aquí ahí estamos hablando de condición física, condición mental, todo, ¿no? Y en la zona no había un deporte parecido al polo. Realmente el Chogan no es tan popular en el Egipto mameluco. El Chogan es mucho más bueno, el origen lo tiene en Asia Central, entonces las tribus túrquicas se lo van trayendo, se lo traen a Irán y luego se lo traerán a la península de Anatolia. Pero en este momento en Anatolia está todavía Bizancio. Le queda poquito, le queda poquito a Bizancio. Bueno, le queda poco a Bizancio porque ahí están presionando. Pero de momento el Chogan en el Egipto mamluk no era tan popular. ¿Que se jugaría de vez en cuando? Pues no te digo yo que no, seguro que sí. Alguien se echaba unos partiditos de Chogan porque parece que esta gente no le decía que no nada. Pero el Chogan no es tan popular como sí sabemos que ha sido en otras zonas para el momento del que estamos hablando. Fundamentalmente sí, Irán y Asia Central, sí. Vale, os cuento. Aunque los ensayos y los trabajos escritos en árabe, especialmente las crónicas del momento, contienen una miríada de detalles sobre las batallas y las campañas militares, los términos técnicos que se refieren al método militar ya no son tan fáciles de comprender. Hay un método que está descrito en detalle en las crónicas de Ibn Tagri Birdi, que es un oficial mameluco, del ejército, y que era hijo de una tabek, es decir, hijo de un gobernador, y tenía un conocimiento muy muy extenso de la Fursiyya debido al hecho de que pertenecía pues, justamente al aparato militar de los Mamluk, y por eso este libro que él escribió se considera uno de los más importantes, porque es información de la élite, de primera mano, y es diferentes. He cogido aquí unos trocitos de lo que dice, porque a mí me parece este señor, yo no sabía que existía, el señor Ibn Tagri Verdi, que, bueno, no os lo he dicho, pero vivió entre 1409 y 1469, aproximadamente, porque no lo sabemos bien, pero a mí me ha parecido una persona increíble por cómo escribe y cómo habla, ¿no? Él dice que la Furusiyya difiere del valor y el atrevimiento, que un hombre valiente es el que tiene dificultad, es que, ¿cómo traduzco esto? Claro, como siempre la cita está en inglés, y como que lucha valientemente, que se enfrenta a las dificultades valientemente con su rival, eso es un hombre valiente, mientras que el jinete es un experto guiando al caballo tanto adelante como atrás en la batalla. Una persona bien conocida de la Furusiyya sabe exactamente lo que necesita el caballo, que le sirve lealmente en la batalla, y también lo que hace falta para cuidar no únicamente del animal, sino de las armas que le sirven lealmente como soldado. Y el jinete se ocupa de todo esto en base a las normas y regulaciones que aquí dice algo así como que son conocidas para todos que tengan cualificación en la materia. Es decir, que cualquiera sabría, ¿cómo decirlo? Que cualquiera que estuviera versado en la Furusiyya sabría cuáles son esas cosas que necesita saber, ¿no? De hecho, no menciona, por lo menos aquí, no menciona ningún manual en concreto. Y ahora sí vamos a hablar del manuscrito que os he estado enseñando todo el tiempo, excepto el folio Safaví, la representación de las 2 páginas con la anatomía del caballo y creo que alguna otra que tengo por ahí. Todas las ilustraciones pertenecen a un manuscrito, un manual de Furusiyya mameluco sobre la equitación, las artes militares y la tecnología de la colección de manuscritos árabes de la British Library. Y, mira, aquí lo tengo. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Yo pensaba que no lo tenía, sí, me apunté aquí. Aquí tenéis esto que os voy a dejar aquí es la página de la Biblioteca Digital de Qatar, que yo no sé si os hace falta, pero yo os la dejo ahí porque me parece que es una herramienta, vamos, fundamental. Yo la uso. La usaba y la uso en presente de indicativo bastante. Este manuscrito es el MS 18866 y el autor es Muhammad ibn Isa ibn Ismail al-Hanafi al-Aqsarai, que murió en Damasco en 1348. Ese es el autor del original, ¿vale? El que tenemos nosotros en la British Library data de 1371. Aquí os he dado la fecha mal antes.
No, es copiado en Muharram, claro, el 10 de Muharram del 773, y sí, creo que te lo he dado bien. Pero bueno, yo la repito porque ya no me acuerdo lo que he dicho hace media hora, así que... em, vale, esta es una... ahí está, esto es lo que no os he dicho antes. Exacto, como Antonio Banderas. Qué grande la película del Guerrero número 13 y todavía más grande su banda sonora. Como con Destino de Caballero, no es una pregunta, es un hecho. No sé qué acaba de mandar Claim, pero me parece. O sea, lo que yo veo de eso a ti es o un gatito o un hámster con peluca que hace pa, 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 pa. No sé si se está riendo o si está pidiendo comida o si está saludando a Cristian. La verdad es que no lo sé. Bueno, os cuento, ¿vale? Aquí es donde yo me he liado. El manuscrito, el original, es de Al-Khazaraí, que murió en Damasco en 1348. Pero esta copia de 1371 es una copia contemporánea, es decir, es una copia que, como veis, 30 años después de la muerte de este señor, y el escriba es ese de el egipcio, ¿no? Ahmad ibn Umar ibn Ahmad al-Mizri, pero que no sabemos si se copió en Egipto o en Siria, teniendo en cuenta que todo era dominio de los Mamluk, pudo ser en cualquiera de los dos sitios. Y, y hay una copia del mismo trabajo ilustrada que también está en la Chester Beatty Library en Dublín, pero esa no la he mirado tanto, así que vamos, vamos a centrarnos en este. Bueno, todas las imágenes que os he estado enseñando son de este manuscrito, que se llama Nihayat al-Sul wa alumniya fi ta'alum amal al-Furusiyya. Lo he leído mal, estoy convencida porque hace milenios que yo no leo el árabe, pero se hace lo que se puede. Y de hecho, el nombre es un poco largo, raro de traducir, que es, ya os lo he dicho antes, pero como un final, un término sobre el cuestionamiento, las preguntas y el deseo de tener mayor conocimiento acerca de aprender sobre los diferentes ejercicios de la equitación. Y el manuscrito en sí lidia con varias cosas, con el entrenamiento y cuidado de los caballos, como hemos dicho antes, las armas que cada jinete debería llevar con él, como el arco, la espada y la lanza, y luego además, que me parece muy interesante, la reunión, o sea, la reunión de tropas, el cómo reunir las tropas y la formación de las líneas de batalla. Si os gusta la literatura militar, esto es que es una delicia, ¿no? Y este manuscrito es que es un tesoro. Es un tesoro, ¿por qué? Porque no tenemos tantos manuscritos del periodo de los Mamluk que estén ilustrados. Y de hecho, una de las cosas que yo os quería enseñar es que hay aquí un diagrama de un desfile militar a caballo. No os puedo leer lo que pone, lo siento muchísimo porque, insisto, el árabe no lo domino, pero todas esas líneas describen un desfile, una parada militar hecha con los caballos. Ojo el nivel de detalle, ¿eh? O sea, aquí nadie deja puntadas sin hilo. Y es una de las cosas que más me llamó la atención y fue uno de los motivos de los que, o sea, yo ya había leído un poquito sobre este tema, muy poquito tengo que reconocer, pero ver esto, o sea, ver que iba simplemente más allá de un tratado veterinario, ver que la furusilla lo mezclaba todo, y el darme cuenta de que es tan importante, era tan importante para los Mamluk, tanto que se podía llegar a medrar, estamos hablando de sultanes, ataobegs y amir de origen muy humilde, humildísimo, vamos, gente que llega a lo alto siendo un esclavo por el valor que tienen estos ejercicios para esta sociedad. A mí eso me parece que es de quitarse lo que es el sombrero, es espectacular. Y este fue una de las que más me... Eh, no es la que más me llamó la atención. No, ojalá saber leerlo, de verdad, ojalá saber leerlo. Igual le pregunto a una compañera que tengo que sí que lee árabe, entonces, es que soy muy interesada, es la... Entonces, como os decía, el manuscrito este que os he estado enseñando todo el tiempo es así de especial porque es que no tenemos muchos. Os parecerá una tontería, ¿no? Dice, no, pues gente, pues gente, mira esto, a ver si sabéis ¿qué animal creéis que es el que está a las patas del caballo? Mientras yo sigo con lo mío. Es que no tenemos tantísima información al respecto de la pintura de los Mamluk. Entonces, estos manuscritos ilustrados son tesoros auténticos. Y de hecho, el nivel de detalle, pues ya veis que no es mucho, ¿no? Tiene 18 pinturas a color en el que se enseña a gente
con los caballos, se enseña el equipo, la armadura, las armas, y luego hay 25 diagramas, ojo, 25 diagramas instructivos para los desfiles de parada. Hay una palabra que no sé, para la doma de exhibición, cuidado, para la doma de exhibición y otras cosas, otros ejercicios militares. Y ¿el qué? ¿Un jabalí? No, no, más grande. Un poco más grande. Bueno, un poco, bastante más grande. Un armadillo, tampoco es un armadillo, bastante más grande que un armadillo. Un oso, muy bien, Eric, sí señor, es un oso. Es un jinete atravesando con su lanza a un pobre oso que a saber lo que estaba haciendo. De hecho, no sé si lo veis, pero en la zona del pecho del oso se ve la punta de la lanza cómo atraviesa la carne, porque increíble esta gente, ¿no? Os sigo hablando de las miniaturas. Bueno, perdón, las miniaturas no, me ha traicionado la costumbre. Las ilustraciones, porque el interés, como os podéis imaginar, de este manuscrito va un poquito más allá de la información que tenga sobre el ejercicio ecuestre, que, insisto, es muy interesante, pero lo fascinante son las pinturas. Las ilustraciones de este manuscrito tienen mucho detalle sobre cosas tan interesantes como el vestido. El vestido y los arreos del caballo y también el estilo de decoración. ¿A qué me refiero con este estilo de decoración? Pues que, por ejemplo, esos árboles o esa suerte de formas vegetales que vemos, luego las vamos a encontrar también en otros manuscritos iluminados. Y también las podemos encontrar en otros objetos de la época, como por ejemplo encuadernaciones en cuero, como por ejemplo cerámica, como por ejemplo en textiles, como por ejemplo en... Y así puedo seguir, ¿no? En metal también, el metal de los Mamluk, madre mía, o el cristal de roca de los Mamluk. Es que, claro, a mí me sale, de un directo siempre me sale otro, ¿no? Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Pero es que el cristal de roca de los Mamluk, increíble. Pero muchas veces está pintado ese cristal y tiene estas formas vegetales son muy parecidas. Además de que aquí vemos cómo se llevan los arreos de los caballos, cómo son los estribos, cómo son las... ay, no me sale esta palabra. A ver, yo la sabía. Esto se llama... No es esto. No es una manta estribera. Manta riñonera, manta de montar, silla de montar. Bueno, pues se llamará manta. Sí, se llamará manta. Bueno, tengo que ponerme un poquito, tengo que mejorar un poquito mi vocabulario en español sobre esto. La palabra que estaba buscando es saddlecloth, que literalmente es pues tela para la silla. Parece ser que en español somos igual de directos y también se dice tela para la silla. ¿Qué os estaba contando? Ah, sí, que es muy interesante analizar estas imágenes, estas ilustraciones en busca de distintos detalles. También es muy, muy, muy... Bueno, este me encanta. Es muy interesante cómo enseña diferentes caballos con diferentes capas, es decir, diferentes colores, como este, que es la cosa más bonita del universo, porque es que alabarda tal vez sea la palabra. No, estoy refiriéndome a la manta que se pone debajo de la silla de montar, Cristian. Igual se llama alabarda, pero para mí la alabarda es un arma. No, albarda, voy a buscarla. Va a ser así, albarda o alabarda. Albarda, me dices, ¿no? Albarda. No, la albarda es una silla. La albarda es un tipo de silla de montar. Y además parece que es pieza principal de aparejo de las bestias de carga, que se compone de dos a manera de almohadillas, rellenas generalmente de paja y unidas por la parte que cae sobre el loro del animal. No es esto. Pero, aceruelo también se llama a esto. ¿Vos haréis alguno? Pero, insisto, estas ilustraciones son para perderse en ellas porque se aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pensad, bueno, y este que es, este es el caballero, este es el Dark Souls, este es el Dark Souls porque tiene el sol en la mano. No tengo ni idea de lo que es eso, ¿vale? No lo sé. Quiero pensar que es un escudo. Quiero pensar que es un escudo, algún tipo de rodela con alguna decoración encima, pero no lo sé. Lo que más me llama la atención es que este caballo no lleva riendas. O sea, este señor está conscientemente montando sin riendas y de hecho se ve que las colas de los caballos
Están atadas a propósito, o sea, se dejan largas, pero se atan para que no interrumpan el ejercicio ecuestre. Y a mí esto me alucina, porque sí, esto lo sacamos del arte. Esto es una vez más Plumas reivindicando el papel de la historia del arte como fuente, porque esto es lo que tenemos para conocer la época. Este es precioso. Y bueno, ahí se ve que este señor está llevando, esto no sé yo si se consideraría una cota, es probablemente el sobreveste que lleva ese sea de cuero, no parece que sea de metal, pero podría serlo, podría serlo. Bueno, el de este me gusta mucho porque es un poco loco Ibiza lo comía. Esto es una rodela, ¿vale? No es un abanico. Ya quisiera yo, como fan del Mortal Kombat, que esto fuese uno de los abanicos de Kitana, pero no lo es. Esto es una rodela también. Y de hecho, si os dais cuenta, muchos llevan la espada como justo debajo de la axila, ¿no? Así prensada por la axila. Esto está envainado, es decir, no llevan la hoja directamente en contacto con la piel ni con la ropa, pero no sé para qué es. Probablemente sea uno de los ejercicios para ayudar a los jinetes a controlar mejor a sus caballos, porque este sí que está agarrando las riendas, sí que las está cogiendo. Y yo me podría pasar horas y horas y horas y horas hablando de estas preciosuras que son los caballos y este manual que, insisto, es un tesoro internacional que lo tengamos, porque es que no es habitual. No es nada habitual. Mira, os voy a poner la página. Esto yo aquí le he hecho zoom a la... Le he hecho zoom a la ilustración, pero me gustaría que vierais un par de páginas completas, así que a ver si os encuentro otra. Mira esta, por ejemplo. Estos son el folio, el 67, 62. Un momento, que os lo estoy montando para que lo veáis. Estos no son consecutivos, ¿vale? O sea, lo que estoy haciendo ahora yo es recrear mal el libro, pero esta página no va una al lado de la otra. No que os estaría quitando, falseando información, pero este es el aspecto que tiene. Y de hecho se ve, estoy viendo, que se ve perfectamente en la ilustración de vuestra... La izquierda, la ilustración de la izquierda, que hay un pliegue ahí que no corresponde, pero bueno, este es más o menos el tamaño del libro y este es el tamaño de las ilustraciones, para que veáis que está muy delimitado donde aparecen, aunque luego hay como notitas, ¿las veis? Como notas al margen, rodeando las ilustraciones, que de nuevo me encantaría saber qué dicen, porque si este manual lo publican ahora en inglés, en español, en francés, en alemán, yo aprendo el idioma que sea necesario para leerlo, pero es que el árabe es muy complicado, el árabe es muy complicado, y yo creo que mi momento para aprender árabe ya pasó, ya fue, nunca más. Y bueno, Achá, pues esto ha sido todo lo que yo tenía que contaros sobre el arte de la equitación y la furusilla. Ahora llega un momento que hacía mucho tiempo que no hacíamos, porque es verdad que hace mucho tiempo que no surge, pero momento de dudas, ruegos y preguntas. Yo intentaré contestaros lo mejor que pueda si tengo la información, y si no, pues intentaré dirigiros al lugar donde está la información. Pero espero que os haya gustado tanto como a mí, porque esto no se aguanta. Además, insisto, me gusta mucho salir de mi zona de confort y tratar o investigar áreas nuevas. Salir de mi zona de confort, más non tropo, porque sigo aquí anclada con los caballos, pero oye, yo he disfrutado muchísimo y además leer sobre el tema fue fascinante, fue muy enriquecedor y muy interesante. Entonces, Bacha, si no... a ver, un segundo. Que me dice Twitch cosas. ¿Qué me dices, Twitch? ¿Qué me comentas? ¿Qué me narras? Ah, entiendo. Vale. Ya está, una cosa de que ahora cuando cierre el programa tengo que actualizar, no sé qué. Súper importante que yo se lo sepa. Y bueno, Macha, pues si no tenéis ninguna pregunta, porque o yo me explico fenomenal o vosotros lo entendéis todo a la primera, que es más la segunda, porque explicarme... ¿Cómo no disfrutar si están hablando de caballitos y equitación? Sí, amo los caballos. Amo los caballos muchísimo. No sé quién comentaba que era, creo que Waxen, que los caballos son mejores que las personas. En general los animales tienen esa tendencia de ser mejores que las personas. Reconozco que es así y es verdad. Pero Bacha, muchísimas gracias por venir a pasar el rato conmigo y con estos queridos caballos. Y os acabo de presentar a alguien a los que quizá no conocéis, que son los Mamluk. Si os ha interesado, ya sabéis que voy a dejaros cositas por Discord. Tenéis ahí el servidor para uniros cuando queráis. Y por mi parte, pues esto ha sido todo. Bacha, un placer, como siempre. Muchas gracias por el directado. Gracias, Eric. De verdad, gracias a ti. Porque yo soy feliz. Me encanta, ¿no? Bueno, chao, suerte.
Gracias. Bueno, siempre bueno. Chao, chao y suerte, pero buena suerte. No suerte, porque suerte puede ser mala suerte. Entonces esto es una cosa que a mí siempre me dice alguien que me quiere mucho, que es buena suerte. No, oye, suerte, no. Buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Muchas gracias a todos, Bocha. Hasta luego, chicos. ¿Qué gusta de escucharte? Pues mira, Robot, aquí estamos todos los jueves. Y de hecho el lunes tenemos también, porque tenemos jaleo del libro de los Reyes. Pero aquí estamos todos los jueves, cuando se puede. Porque la vida. Y... Mis tías, qué bonitas. Y aquí estamos esperándoos a todos ustedes, Bocha. Yo espero que tengáis un resto de semana muy, muy estupendo. El caballito, qué mono el emoji del caballito. Recordad, no puedo irme, no puedo yo marcharme sin antes recordaros que no dejéis de crear, de explorar y de divertiros mucho. Hasta la próxima vez que nos veamos, Bocha, yo os digo ¡Jodafes!